unas cosas muy especiales para que ustedes sepan. Yo voy a, como digo, dividir en dos partes esta reunión. Primero les quiero dar la palabra de ciencia o la profecía o lo que recibí en estos días. Y después quiero pedirle que, unidos con mi hermano Chalí, oremos para que la iglesia de Jesucristo en diferentes lugares sea cubierta de lo que viene. Porque al final, cuando yo estaba recibiendo todo, venía una palabra también a mi corazón: no temáis, la iglesia va a estar guardada. Pero una de las maneras de que esté guardada la iglesia es cubiertos en la oración y cubiertos en la palabra pura y verdadera, porque eso es lo más importante, que se mantenga la palabra pura y la oración. Son dos cosas que van a dar el equilibrio para que la iglesia esté firme, no decaiga en las cosas que vienen para el mundo. Pero quiero decirles, hermanos, y quisiera que hubiera una reacción, que hubiera una conciencia de lo que les quiero decir. A través de la historia del pueblo de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hemos visto cómo el pueblo de Dios muy fácilmente se ha descarriado, se ha perdido, cómo el pueblo de Dios muy fácilmente ha desobedecido, cómo hubo un pueblo de Dios en Israel que vio sus señales, sus maravillas, que vio tantísimas cosas y se desvió. Cómo hubo un Edén en donde estaba Adán y Eva y Dios era el que les hablaba y se desviaron. Y cómo es que hay una iglesia que Dios le ha hablado y que mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros nos salvemos, y también está desviada, porque, claro, no todos, porque como se hablaba en las palabras de oración, hay un remanente fiel, y debe de ser un remanente fiel muy grande, gracias a Dios, que todavía siguen predicando el mensaje del Evangelio, que todavía siguen predicando la sana doctrina, que todavía están establecidos en el fundamento y en el conocimiento. Pero quiero decirles que lo que salva es la doctrina que oímos y que vivimos, y es la oración que practicamos para acercarnos a Dios. Lo que salva de todas las cosas, de lo que viene para el mundo y lo que salva para la vida eterna. Por eso nosotros tenemos que examinarnos. Yo me examino todos los días, me he estado examinando en estos días, porque sin querer me llegó un video de alguien que estuvo predicando algunas doctrinas que en algún momento yo escuché y que en algún momento yo creí y que también lamentablemente en algún momento yo prediqué. Pero cuando estaba escuchando esas doctrinas y había otra persona explicando que lo que él decía estaba errado, yo me asusté, porque entendí que hay cosas que hemos aprendido, que hemos oído, que nos han desviado de la sana doctrina, que nos han quitado del camino de la esperanza, de la fe, del amor, y tenemos que examinarnos. Por eso yo me he dedicado estos últimos años a predicar mucho del Nuevo Testamento, de las cartas, porque ahí está la pureza de la doctrina, ahí está la sana doctrina. Y si no tenemos clara la sana doctrina, no toquemos cosas en donde no hay claridad, porque se especula mucho, y en la especulación de lo que escuchamos y de lo que hablamos, perdemos de vista la esencia de las cosas que nos salvan. Entonces yo me preocupo, y me preocupo porque yo enseñé, pero yo enseñé porque tuve un maestro o porque tuve a maestros. Por eso lamentablemente hemos tenido muchos maestros, pero la Biblia dice
que tenemos un solo Padre, que es Dios, que tenemos un solo Maestro, que es Cristo, que tenemos un solo guía, que es el Espíritu Santo. Mas, sin embargo, nosotros, por la inocencia de nuestra fe, o por la inocencia porque teníamos la fe, creímos a muchas cosas que nos dijeron que estaban equivocadas o que estaban fuera de la sana doctrina, y las practicamos y peleamos por ellas como lo que nos iba a salvar, sin darnos cuenta que esas cosas que según nosotros nos iban a salvar, nos sacaron del camino de la sana doctrina, del conocimiento verdadero. Y nos sacaron del camino de la práctica del evangelio sencillo, del evangelio que solo se tiene que vivir y que tiene que ver con las buenas obras a través del Espíritu y a través del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces yo quiero que ustedes esta noche, al oír una palabra que va a leer mi hermano Diego en Judas, una palabra que usted ya ha leído, Judas solo tiene un capítulo del 3 al 16. Él lo va a leer, pero yo quisiera que ustedes lo lean, pero que al leerlo lo oigan atentamente, porque el problema nuestro, hermano, no sé por qué lo estoy recalcando ahora, lo he hablado otras veces. El problema nuestro es que hemos tenido muchos maestros. Y claro, Pablo habla que hay maestros, pero si hay maestros, en realidad tienen que ser maestros que el Señor llamó. Y si mejor, y si no te sientes maestro, solo expón la palabra que tú crees, la palabra que tú has oído, la palabra que tú has leído, con toda pureza. Yo, por ejemplo, me gozaba con la prédica de hermano Carlos Ocón hoy, allá en Juárez, en donde abría su corazón a la gente, quizás no con palabras elevadas, pero por seguro no eran palabras de humana sabiduría, sino eran palabras que venían de una sinceridad basados en la guía del Espíritu. Y es lo que realmente nos lleva a esa pureza. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esas cosas e irnos librando de un montón de enseñanzas. Librándonos en el sentido que las creemos, pero al creerlas tenemos que encontrar una base real, convincente, una base comprobada. Porque si no hay una base comprobada, entonces nos sacan de la sana doctrina, y al sacarnos de la sana doctrina, entonces caminamos por el camino en donde es muy fácil desviarse, y al desviarse, uno de los síntomas de una iglesia desviada es que ya no ora, que ya no tiene una oración íntima, que ya no tiene una oración en grupo, porque se dedican a cantar más que a orar, cuando hay que orar más que cantar. Eso es así, pero hay cosas que vimos en el camino que tenemos que volver a examinar a la luz de la palabra. Y yo les voy a decir aquí algo que es lo que dice Judas. Yo creo que esta palabra que dice Judas es inspirada por el Espíritu. Y si es inspirada por el Espíritu es para que nosotros la hagamos y la creamos. Y lo tengo que seguir recalcando porque hemos tenido maestros. Hemos tenido hombres que han sido eminencias para nosotros. Y esas eminencias, no examinamos todo lo que decían. Y eran eminencias porque especulaban demasiado. Y al especular demasiado, nos impactaron, nos hechizaron. Y nos sacaron, por ejemplo, del amor al prójimo, de hacer el bien a los demás. Nos sacaron de las cosas que tienen que ver con la pureza del evangelio. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, mis amados hermanos, y volvernos a examinar. Y lo único que va a hacer que nosotros seamos purificados
de todo aquello que hemos creído es, si volvemos a leer, pero ahora a la luz del Espíritu, a la luz de la Escritura, buscando la pureza, aunque la pureza no impacte, aunque la pureza no te entretenga, porque ¿quién quiere oír la sana doctrina? ¿Y quién quiere orar? La gente siempre busca un buen culto donde pueda moverse, danzar, en donde haya mucha emoción, en donde haya alguien que te hable de un montón de teorías humanas que no tienen ninguna base bíblica, o si la tienen, no es suficiente como para creer que eso es doctrina o es sana doctrina. Pero yo tengo que seguirlo recalcando a ustedes, porque tenemos que basarnos en esas dos cosas, y luego nuestra música, cuando abramos nuestros labios para cantar, va a ser música que Dios pondrá en nuestros labios y que saldrá de nuestros corazones y que llegarán al trono de Dios. Porque la música que hoy estamos cantando, aún en Los Ángeles, hemos tenido música. Pero ni aún ahí hay todavía una costumbre, hay algo que hemos tenido y tenemos que salir de todo eso y encontrar lo que es la vida de la palabra a través del Espíritu y lo que es la vida a través de la oración. Entonces, hermano Diego, léenos, por favor. Está largo, pero leámoslo, porque esto es el mensaje. Amados, mientras me esforzaba para escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro, Jesucristo. Ahora bien, quiero hacerles recordar, ya que todo lo han sabido, que el Señor, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, también a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Asimismo, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan toda autoridad y maldicen las potestades superiores. Pero ni aún el arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos maldicen lo que no conocen, y en lo que por instinto comprenden, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la insurrección de Coré. Estos que participan en las comidas fraternales de ustedes son manchas, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Son árboles marchitos como el otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras olas del mar que arrojan la espuma de sus propias abominaciones. Son estrellas errantes para las cuales está reservada para siempre la profunda oscuridad de las tinieblas. Acerca de los mismos también profetizó Enoc, 7º después de Adán, diciendo: he aquí el Señor vino entre sus santos millares para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente, y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos se quejan de todo y todo lo critican,
andando según sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancias, adulando a las personas para sacar provecho. Porque definitivamente tenemos que comprender que el nivel de maestro y el nivel de maestro falso es el nivel que aquí Judas le da a entender al pueblo. Le está hablando al pueblo de Dios. Ya les voy a leer aquí la parte que me llama la atención. Le está hablando al pueblo de Dios que se cuiden de esos maestros. Cualquier parecido que usted conozca es pura coincidencia, diríamos en sarcasmo. Pero ¿cuántas personas, hermano, desde los púlpitos dicen disparates? ¿Cuántas personas desde los púlpitos que enseñan diferentes prácticas y doctrinas son comparadas con lo que está diciendo aquí Judas? Hay una degradación que no me gustaría hablarlas porque yo creo que ya las conocemos, pero que no es una degradación que solamente las conocimos en nuestro entorno, es una degradación que se conoce, hermano, en muchísimas misiones. Por ejemplo, esto sí lo voy a decir porque a mí me choca. Cuando se habla de las proclamas de cada año, eso no existe en la Biblia. Esa es una falsa manera de actuar, una falsa manera de hacer culto, de forzar situaciones en un año que al final no se cumplen. Porque alguien dijo que este año 2001 iba a ser el año de la recuperación, no se recuperó nada, va de mal en peor. Y se están preparando para otras proclamas proféticas para el 22. Y los actos que se viven, la forma que toman la cena del Señor, la forma en que cantan, la forma en que adoran, las doctrinas que enseñan, agarran el Antiguo Testamento usando referencias que no tienen ninguna base con respecto a la sana doctrina. Yo espero que usted me esté captando de lo que estoy diciendo. Tampoco se trata de que nosotros juzguemos a la persona, porque dice que no hay que juzgar al vaso, hay que juzgar la profecía. Y cuando se juzga la profecía y se nota que la profecía es falsa en actitud y en lo que se cree y en lo que se practica, entonces la profecía condena al que la palabra que uno juzga, la juzga mal. Porque al final quien condena y castiga es Dios. Ha condenado desde el Antiguo Testamento, ha condenado a los ángeles, ha condenado a un montón de personas que conocemos a través de la Biblia, y también va a condenar a todos esos que engañaron al pueblo. Y lo peor es que, pues yo he estado como un ministro de muchos años, creyendo cosas, hablando cosas, y por eso me ha tocado que retraerme de un montón de circunstancias para que, o de un montón de cosas que un día prediqué, que creí, pero que yo le llegué a entender que estaba equivocado. Y entonces hago un cambio de 190 grados, y entonces ese cambio asusta a muchos porque dicen, ¿por qué cambió? Gracias a Dios, uno, por misericordia, viene el Señor y te habla antes de tiempo en el sentido que no te vayas a perder, para entonces comenzar a predicar lo que es correcto, porque el Señor, a estos que está hablando aquí, ellos eran sus siervos, ellos eran llamados por Dios. Imagínense, el Señor habla del pueblo de Israel que condenó en el desierto. El pueblo de Israel creyó, cuando salió, creyó en el Dios que los iba a libertar, creyó en Moisés, su libertador, pero se torcieron en el camino por su rebeldía, por su sensualidad, por sus deseos pasionales, por el amor al dinero, por el amor a las cosas de este mundo. Y entonces cambiaron la doctrina, y la doctrina que enseñaron, o la doctrina que se enseña en este tiempo, es para llenar tus propios vientres. Y muchas de esas cosas, usted y yo fuimos partícipes, más las ovejas que escucharon, se sentaron, que dijeron amén a un montón de esas cosas, y que al final ese amén era equivocado, porque ese amén era para agradar lo que el disparate del que estaba enseñando. Entonces hay que
cada uno tiene que medirse delante de Dios, tiene que pedirle a Dios que nos juzgue en este tiempo, para que no nos juzgue en el tiempo que viene, pero que nos juzgue según lo que creemos. Y si nos juzga por lo que creemos, y si está incorrecto, que ya no lo vivamos y cambiemos, y que nuestra manera de vivir ahora sea basada en el entendimiento y el conocimiento de la palabra de verdad. Bueno, entonces voy a tener lo que volver a decir, porque aquí Judas lo habla, y Judas lo habla ya en un tiempo avanzado de la iglesia de Jesucristo en el principio. En el 17 dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué está diciendo Judas? Para librarse de estos maestros, tenemos que acordarnos, tenemos que leer de los apóstoles, de las palabras dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo. Quizás se va a asustar por lo que voy a decir, pero lo más seguro, y lo tengo que volver a decir, lo más seguro, que estoy 80-90% por seguro, los únicos apóstoles del Señor Jesucristo fueron los del principio, que fueron 12 y un 13 que era Pablo. Y tenemos que acordarnos de todo lo que ellos enseñaron y ya no acordarnos por lo que enseñaron los apóstoles que no eran del Señor Jesucristo, sino que eran apóstoles que se hicieron apóstoles porque creyeron por su sensualidad con la que atraían a las almas, que ese ministerio era de Dios, y se torcieron en el camino de la sensualidad. Fíjense de lo que estoy hablando. Espero que usted me esté entendiendo esta noche, porque esto es contundente, para que nosotros podamos librarnos de las falsas enseñanzas que recibimos en algún momento. Claro, la Biblia siempre dice: retener lo bueno y desechar lo malo. Porque estos hombres, en algún tiempo, los que leemos en Judas 3 al 16, en algún momento hablaron de Dios, pero en el camino se torcieron. Y al torcerse contaminaron nuestra alma, nuestro espíritu, predicando doctrinas en el nombre del Señor, pero que realmente eran doctrinas que negaban al Señor, con sus hechos, con su conducta, con todo lo que se vivía. Así que comencemos por ahí. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están en la Biblia el fundamento de apóstoles y profetas. Lo sigo diciendo hoy para que en base a esto meditemos. Mire, hay un apóstol que anda por ahí, que anda lo que estoy diciendo, que hace proclamas cada año, que estaba diciendo unos disparates, hermano. Y cuando lo rebatieron, pues no tuvo más que quedarse callado. Pero lo que me impacta a mí es que él tiene iglesias de miles y de miles de miembros. Y yo conozco muchas cosas que se hablaron en ese tiempo. ¿Cuánto de todo eso está grabado en esas personas y los tiene detenidos con respecto al evangelio? Ahora tienen más pastoras que pastores. Bueno, en fin, no se dan nombres, pero usted ya se imagina de quiénes estamos hablando. Pero tenemos que reaccionar, tenemos que limpiarnos y tenemos que caminar por un camino seguro, que es el camino de la palabra. Dice: porque ellos os decían, los apóstoles del principio, en los últimos tiempos habrá burladores y andarán según sus propias pasiones,
como impíos, que son estos, son los que causan divisiones, son los sensuales y no tienen al Espíritu. Entonces, recordémonos que los apóstoles del principio nos decían lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Bueno, lo que sucedía en los tiempos de la iglesia primitiva no era tan grande, tan poderoso, tan rico como lo que sucede en la iglesia del final. No podemos cambiar la cantidad de gente que hay hoy en día que profesa ser de Cristo, profesa el evangelio. No lo podemos cambiar porque es inmensamente grande comparado con lo que había en el antiguo, en la iglesia primitiva. No había televisión, no había radio, no había internet, no había carro, todo era más lento. Entonces el crecimiento no se compara. Por eso en estos últimos tiempos están los peores, porque son sensuales, porque se han metido entre nosotros y han engañado. Pero dice acá, pero vosotros, oh amados, edificaos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Por favor, cáptelo. Ahora, ¿en dónde está establecida nuestra santísima fe? Está establecida en la palabra, en el fundamento que es Cristo. Pero dice nuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Orando con la guía del Espíritu. Por eso el Espíritu nos habla por qué tenemos que orar, hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde direccionar nuestras palabras, para que entonces ahí se conjuguen las dos cosas que ya le estoy diciendo sobre lo que es la doctrina y lo que es la oración. Pero para que eso se manifieste, hermano, por el amor de Dios, tenemos que liberarnos, todos. Yo el primero, de todo aquello que oímos. No todo era malo, pero hay que ahora examinarlo todo a través de las escrituras y confirmarlo. Ah, es así, así lo voy a hacer. Mira lo que sigue, porque esta es la doctrina. Conservados en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, y aquí está una orden, porque estábamos hablando del prójimo la semana pasada. Y aquí tenemos que hablar estas cosas, porque yo tengo, por ejemplo, en mi Facebook, porque me metí para poderme meter en la página de la iglesia, hay un montón de hermanos que están en mi Facebook. Solo dejo entrar hermanos. No dejo entrar a nadie que no sea hermano. Hay algunos familiares, mis sobrinos y todo, pero a ellos los quiero salvar. Pero he dejado entrar hermanos porque mi intención es que a lo mejor por misericordia puedo ser útil. Porque dice, de algunos que vacilan, tened misericordia, dice. Porque hay algunos que vacilan, algunos que no entienden, algunos que están en dos caminos, algunos que no saben ni qué hacer y que están promoviendo otras cosas. Y entonces tener misericordia en el sentido que no les podemos cerrar la puerta, porque a lo mejor por nuestros labios les puede llegar el evangelio y se convierta. Hablando de nuestro prójimo. Porque esa es nuestra función. Es la primera cosa. A otros, a ser salvos, arrebatándolos del fuego. A otros, a ser salvos. ¿Quiénes? Los que estamos evangelizando. A los que les predicamos el evangelio.
Por eso hacemos las cenas y hacemos tratados y hacemos todo, para llegar a través del evangelio a los que podamos hacer salvos nosotros con el mensaje de la cruz. Y ni siquiera, por ejemplo, yo ahora tengo una manera de decirle a la gente que acepte a Cristo. Le digo, acepta esta palabra. Si la aceptas, levanta la mano, porque si la aceptas, estás aceptando a Cristo. Entonces hay que buscar la guía del Espíritu para poder llegar a aquellos a los que podemos hacer salvos. Pero a otros que vacilan, tener misericordia. Ahora, y luego al tercer grupo. Y a otros, tenerles misericordia, pero con cautela, dice. ¿Entiende? No sé si ve a los tres grupos. Los que vacilan son los tibios, son los que... Hoy me preguntaba una hermana, y miren lo que le dije a la hermana, lo que le contesté a la hermana. Hermana me dijo, hermano pastor, me dijo, yo tengo una tía que tiene 40 años de ser testigo de Jehová, y quisiera que usted me dijera cómo sacarla de ahí, de esa secta. Y miren lo que le contesté a la hermana. Hasta me asusté lo que le contesté, porque le dije, mira hermana, el problema de esa secta es que en esa secta todos predican lo mismo y están convencidos todos uniformemente de lo que creen y lo defienden a capa y espada con su propia vida. Y usted quiere sacarla de ahí, donde todos están unidos con una sola enseñanza falsa, a meterlas o a querer llevar con nosotros que profesamos la fe de Cristo, pero que estamos divididos por doctrinas y por herejías, que estamos divididos porque, hermano, la iglesia evangélica está lleno de sectas evangélicas. Hay que decir la verdad. Entonces hablamos de la secta de los testigos de Jehová. Le dije yo los admiro en el sentido que todos creen lo mismo. Nosotros los evangélicos o los que profesamos la fe en Cristo Jesús, hermano, los apóstoles de hoy en día han cambiado todas las cosas y nos han dividido. Han dejado han hecho, por eso dice aquí que causan divisiones, porque la división más grande no es que la gente se vaya de una iglesia. La división más grande es que se predica una doctrina falsa. Bueno, entonces hay personas, y a mí me decía alguien en estos días, y lo voy a decir de esta forma, hermano, tenga cuidado a quienes meten el chat, porque no todos son sinceros. Entonces, yo decía, tiene razón el hermano. Pero no me refiero a ninguno que está en el chat ahorita. Por ejemplo, no voy a asustarse lo que están viendo que están en el chat, porque algunos están ahí porque se están salvando, otros porque aman la palabra. Pero el hermano me decía eso, que no está entre nosotros, pero me lo decía como alguien que ama y que tuviera cuidado. Entonces aquí dice, a otros tenerle misericordia, pero con cautela. Porque a lo mejor son sinceros, pero a lo mejor no. O a lo mejor están adentro y pueden afectar. Pero cuando habla tenerles con cautela, habla odiando hasta la ropa contaminada por su carnalidad. Imagínense. O sea, a qué tipo de cautela nos manda el Señor a tener. O sea, aceptándolos, pero no aceptar sus prácticas, no aceptar su condición, pero hay que tener misericordia de todos. O sea, la misma palabra te da las pautas para poderte conducir en la iglesia y para poder
como persona que está a cargo de una congregación, conducir a la gente que está llegando a tu iglesia. Por eso es necesario que los que me oyen, ministros, oigan estas palabras, porque va a llegar a nuestros grupos todo tipo de gente. Van a llegar personas que vacilan. No son ni de aquí ni de allá. No están definidos. Van a llegar personas que no son salvas. Y miren, hermanos, miren, cuando llega una persona que no es salva, o cuando llega una persona que está vacilando, dejémoslo primero que crezca antes de utilizarlo en la actividad de la iglesia. Porque si vacilan, están endebles, cualquier cosa los asusta. Ellos están no para que nos ayuden en el servicio, ellos están para que los fortalezcamos, para que los escuchemos, para que los agarremos con pinzas. Hay que tener misericordia, pero si llegan y de un día para otro, venga a servir, venga a hacer, andan vacilando. Y los que llegan sin ser salvos, mucho menos hay que esperar que el Señor los salve. Y los que llegan con las características que son sospechosos, hay que tener cautela. Ahí sí que es la palabra. Porque este es el resultado de las enseñanzas. Si hubiese una sana doctrina en todas las iglesias, pues habrían muchos salvos. Los que vacilan se podrían arreglar y meterse en el camino, y los que son de cautela a lo mejor se arreglarían. Pero para eso es necesaria la enseñanza, que la practiquemos, y que cada uno de nosotros que estamos sirviendo al Señor, miremos esos tres grupos de personas y tratémoslos según la enseñanza, alejándonos de las enseñanzas pasadas. Para que las pasadas que no son basadas en la sana doctrina, para que de esa forma podamos ver un sano crecimiento entre nosotros y podamos vivir, como dice acá, en la santísima fe y en la oración en el Espíritu Santo, practicando realmente el amor, que es de lo que tanto hemos hablado y que todavía no hemos logrado llegar, aunque estamos en un límite muy bueno, porque creo yo que nosotros estamos unidos por amor, porque no tenemos nada que ganar de nadie, sino es el amor que nos une, para que entonces hagamos la obra legítimamente. Creo que vamos en el camino correcto, pero tenemos que ser muy sinceros y cada uno reconocer sus errores del pasado, como lo reconozco yo, porque no tengo temor de reconocer mis faltas si estoy delante de Dios y estoy delante del Espíritu y estoy delante de ustedes, y Dios sabe que lo que digo es verdad. Por eso lo digo, porque es la única forma, hermano, de podernos limpiar y poder volver a las bases que Dios nos regaló en el principio de los apóstoles. O sea, en este tiempo, aunque me encanta el Antiguo Testamento y vamos a hacerlo, ya lo he dicho muchas veces, pero lo quiero seguir recalcando, quedémonos con las enseñanzas de los apóstoles y sobre todo con el fundamento de Cristo en los evangelios. Fortalezcámoslos ahí para que entonces usemos bien la Biblia cuando nos refiramos al Antiguo Testamento. Para que de esa forma no especulemos y no miremos la Biblia equivocadamente. Así que ahí se los dejo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ampare, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Amén, amados hermanos, estamos despedidos en esta noche. Descansemos, que Dios bendiga esta semana. Amén.